Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Dominique Peralta, Teresa Estrada y Pepe Campa vamos a hablar de la música de los años 70, sus máximos representantes y las canciones que marcaron aquella época. Así que quedes aquí en Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Hace unas semanas tuvimos una mesa fantástica, hablamos de la música de los 60s y ahora decidimos seguir con este tipo de mesas y vámonos a los 70s. La música disco, el heavy metal, el punk, el glam rock. Bueno, y en español, ¿qué le puedo decir? Estará la nueva trova cubana, quizás habría que incluirla ahí. Y bueno, pues para debatir sobre este tema, para divertirnos sobre lo que pasó en la década de los 70s en materia musical y el contexto político, social, económico que había detrás de esta música. Está el día de hoy con nosotros Dominique Peralta, ella es especialista en música. Dominique, ¿cómo estás? Bien, gracias, Leo. Gracias por venir. Está María Teresa, Teresa, ¿verdad? Tere Estrada. Tere Estrada. No me pongas ni María ni Isa. Tere Estrada, ¿no? Bueno, aquí está su nuevo libro, por cierto, sobre rockeras mexicanas. Ella es compositora, cantante y escritora. Tere. María Teresa. María Teresa. Gracias. Tere, gracias por venir. Y Pepe Campa, usted lo conoce, locutor, productor, también un melómano fantástico. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí contigo, Leo, Tere, Dominique. Vamos a pasarla muy bien porque los 70s es un semillero de música increíble, man. Es que estábamos, fíjate, la de los 60s fue una... O sea, acabamos concluyendo que fue una revolución. Los 60 fue una revolución, desde luego con los Beatles en la vanguardia, ¿no? Pero pues con los Rollings, en fin. Los 70, Dominique, ¿cómo los caracterizarías? Mira, creo que de entrada lo más importante, y ustedes ya me dirán si están de acuerdo conmigo, es la diversidad de géneros de la década. Sí. Eso es lo que la distingue. Porque la psicodelia se desvanece para convertirse en disco, en funk, en rock pesado, en rock progresivo, en glam rock y en los inicios del metal para luego convertirse en el heavy metal. Es una época que aparte está marcada por la disolución de los Beatles, que cada uno empieza a seguir su carrera como solista, bastante exitosa, unos más que otros, y también la marca la muerte de tres grandes, Jimi Hendrix, Jim Morrison y Janis Joplin, los tres a los 27 años. Entonces entramos... De sobredosis, sí, exactamente, y curiosamente... Para que vean el papel de las drogas. De las drogas, aprovechando, ¿verdad? Y entonces entramos a esta era para hacer un nuevo movimiento musical. De hecho, el rock moderno se inicia justamente en ese periodo, porque se hacen tantos subgéneros que los que mencioné, que empieza a haber gran diversidad. Están las estaciones de Top 40 que se empiezan a distinguir de las que son orientadas hacia los álbumes de rock. Está también, aunque no lo crean, el estéreo del coche, que nos da diversidad de formatos. O sea, ya el cassette. El 8-track, ¿se acuerdan del 8-track? Primero, una cosa, duró muy poquito, los de 8, muy era poquito. muy práctico. Solamente lo tenían los ricachones. Exacto, los que tenían pero Galaxy. les duraron como Galaxy, LTD y Galaxy. Y les duró como 6 meses, no tan poquito, pero luego vienen los cassettes y por supuesto la radio FM. Los cassettes son además la antesala para las famosísimas playlists que hoy son muy populares, porque todos que estábamos enamorados de alguien, uno de los grandes detalles era hacerle un play. Claro. Exacto. Regala amor, regala un cassette. De varias. Tú dedicaste algún cassette seguramente, ¿no? Varias. Lo digo en femenino a propósito. Sí. Varias. Y luego las bandas que hacían giras pasan de los clubes y los teatros a las grandes arenas y los estadios. Y tenemos a Led Zeppelin, a The Who, a los mismísimos Rolling Stones, que ya agarran su jet privado
para llegar a estos lugares. También están las tiendas de discos, en donde empezamos a ver toda la diversidad de formatos. Y allí es donde las disqueras empiezan a hacer su trabajo de marketing, hacen fiestas privadas para mostrar lo que es la música. Y entonces, como decían, es un semillero de talentos y de géneros que da fruto a una década sumamente prestigiosa, sumamente rica, prolífica, que hasta hoy seguimos escuchando. Y pues la música disco es parte de este movimiento, pero también está el punk, pero también está el heavy metal y el rock progresivo. Pepe, yo creo, 70s, ¿qué diría? Coincido mucho con Dominique y a la diversidad que había, no solo en la música, yo les pongo en el cine. Digamos, en el 72 surge El Padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola, pero también surge Deep Throat o Garganta Profunda, que era una película para adultos que en ese momento se exhibió en las salas de cine y de yo no la he visto, la verdad. No, yo tampoco. Me han contado, por supuesto. Surge Star Wars en el 77 y tantas películas y tantos cineastas, Martin Scorsese y demás, que toman un auge tremendo. El mundo musical ciertamente es similar, ¿no? Pero aunque las semillas muchas vienen de los 60s finales, como bien dices, vivimos ahí un mundo sin los Beatles, pero un mundo donde el progresivo con bandas como King Crimson nace y florece también con bandas como Yes, Genesis, la lista es larga. Queen, por su lado, da sus primeros pasos. Bueno, ahí tenemos el grupo ya consolidado, más o menos por ahí del 75, ya no digamos a finales cuando mutan hacia los 80. Vaya, había de todo tipo de música para escoger y la transformación que se fue dando, hablemos 1969, el primer álbum de Led Zeppelin que marca un hito dentro de lo que después se llamaría metal, ¿no? Más bien para muchos los papás del metal, Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath, empieza ahí toda la cuestión. Por ese género de los rudos, ¿no? De los más clavados, los progresivos, virtuosos, la sapiencia total, la seriedad, la corbata, Robert Fripp, ya es un poco más desaliñado, pero también piezas de 20 y tantos minutos llenas de subidas y bajadas. De repente, todavía en esa década, en el 77, llegan los Sex Pistols. Y se no necesita ser ningún virtuoso, aunque tengan los pelos, yo no tengo pelo, pero si tienes pelos, con esos pelos, instrumentos y que le des duro, aunque no sepas tocar, no sé cómo hacerlo, pero sé cómo conseguirlo, como decía Narkin de UK. Kiss salen ya en los 80s, ¿verdad? En los 80s. No, bueno, el inicio. Digo, es que ahorita dijiste pelos y me acordé los pelos esos de... Lo que pasa es que no destaca. No. Es que hay que ver las aristas de Kiss. Kiss lo que tiene de mérito, por lo que lo recordamos tanto, es que Gene Simmons y Paul Stanley, los líderes, supieron explotar el espacio teatral. Dijeron, nosotros no somos guapos. Yo soy de ascendencia judía, también Paul Stanley, dice Gene Simmons. Esto como que no todo el mundo le entra. Ya sé, vamos a pintarnos, vamos a disfrazarnos. Así no soy ni blanco, ni afro, ni asiático. Soy un personaje y voy a llevar esa teatralidad al escenario. Y su música, en mi opinión personal, quedó en un segundo término, aunque tienen grandes álbumes como Destroyer y grandes clásicos, pero era ese espacio teatral que después otros imitaron. No fueron los primeros, ya Peter Gabriel había llevado esa teatralidad con Genesis a principios de los 70, pero ellos lo hicieron comercial y de ahí surgió el shock rock junto con Alice Cooper, que también hay que señalarlo, y todo eso de pintarse flamas y demás. Pero eso empieza en los 70. Sí, en los 70, a mediados de los 70, pues 73, 75, por ahí más o menos. Tere, los 70, ¿qué te dicen? Fíjate que yo me voy más bien por las cantautoras. A ver. No, en 71, Tapestry con Carole King. Así fue importantísimo ese álbum, ¿no? Después, por supuesto, los Carpenters, ¿no? Fue un momento pero eso importante. Era fresísima. Sí, era fresísima, pero ella era también, Sí. Karen era también baterista. Buenísima música. Entonces, y una gran voz, además. Entonces, también ocupando el espacio. Y bueno, Johnny Mitchell también, con Big Yellow Taxi, una de las canciones que fue muy sonada en su momento. Y bueno, por supuesto también, aunque ya muere Janis Joplin, pero ahí se cuelan algunas canciones, las canciones póstumas, las del Pearl, ¿no? Y qué bárbaro, ¿no? O sea, también se van quedando como parte de la historia, pero sí, fíjate, otra compositora que me llama la atención de este periodo justo es Helen Reddy, que aunque es australiana, hace toda también fresísima. Sí. Pero ¿sabes qué? Más allá de lo fresa o no fresa, hace una canción que se vuelve un himno para el movimiento feminista. ¿No? Que justo que dice, si yo tengo puedo hacer cualquier cosa, soy fuerte, soy invencible, soy mujer. Entonces,
el movimiento feminista en los 70, bueno, recordamos que en 75 justo empieza el 8M, se empieza a conmemorar el 8M y fue el Año Internacional de la Mujer. Justo. Entonces, claro, ella de alguna manera pues fue un himno o sea, tú le preguntas a mujeres que fueron jóvenes en los 70 y te van a decir, wow, Helen Reddy pues era nuestra. Sácame si estoy equivocado. Ella no cantó varios temas de James Bond, o le estoy confundiendo con No, Helen Reddy no. Helen Reddy, I am woman, I am. Claro. Sí, Entonces ahí yo, digamos, lo dejaría por esa parte. Pero ¿sabes qué es lo interesante lo que dices, Tere, y lo que han dicho ustedes? Que la gama de la música es enorme. Es desde lo más fresa, que puedo pensar como los Carpenters, súper fresa, ¿no? Súper. Hasta el heavy metal más duro, glam, no, o sea, o sea, sí se abre el espectro que en los 60s se había abierto, pero aquí se abre más, ¿no, Tere? En los 70. O sea, hay como una pluralidad, ¿no? O sea, justo hablamos como de que muchas voces, muchas maneras de hacerlo y como que las tribus se van así acomodando, ¿no? Entonces las tribus musicales van encontrando su manera y se va diversificando la manera de producir. Y dentro de esta y del mundo fresita, hay que decirlo, muy fresita, ¿no? Pues el disco, ¿no? Sí. ¿Cómo aparece el disco? El fenómeno del disco. Digo, yo desde luego tengo en la mente a John Travolta, ¿no? Fiebre de sábado por la noche. Claro. Exacto. Película muy importante, ahora que tú mencionabas, que es justo de la época. 77. 78 los Bee Gees están con Staying Alive y Night Fever. Exacto, esa los Bee Gees, claro. Sí. A ver, el disco. La música disco se le atribuye específicamente a la comunidad afroamericana. Sí. Pero es a principios de los 70 cuando en Inglaterra hay cientos, si no es que miles de DJs que están haciendo giras por el Reino Unido, generando esta música. Pero es hasta 1974, con Diana Ross y con Chic y con los Bee Gees, cuando toman al mundo por sorpresa y toman al mundo por completo con esta música que estaba basada en el funk y un poco en el soul, y que además representa, hablando de los contextos sociales, un momento en el que hasta está etiquetado como los índices de miseria. La bonanza de los 60 se había terminado, había un clima político muy sombrío, desempleo, Vietnam, criminalidad, Nixon, estaba terrible. Nueva York es los peores momentos, la inseguridad que pero ahí está el Estudio 54. Claro. Y surge este movimiento en donde lo que te invitan es a ser tú mientras bailas. Porque también viene la moda y la música disco influye sobre la moda. Entonces es la era, bueno, no es la era, es la década de las telas sintéticas como el poliéster, la terlenca. ¿Se acuerdan de Topeka? Oye, esa era peligrosísima. Le acercabas, le prendías y acababas en la Cruz Roja, mano. Oye, algo también importante es dos datos que a veces pasamos por alto cuando hablamos de los Bee Gees, específicamente de la música disco. Si bien fue ese florecimiento con Saturday Night Live, ya venía un poquito en decadencia lo que fue el principio del disco. Esto lo revivió, le dio, dicen los expertos, 4 o 5 años más de vida en el ojo público, pero como que traía una medio caída. Esta película además nos presenta unos Bee Gees que la gente veía como nuevos cuando era un grupo ya longevo, ellos también estaban en decadencia, ya habían pasado sus 2 o 3 o 5 canciones. Hicieron una película sobre los Beatles, ahora que recuerdo, La Sargento Pimienta, a mí se me hizo terrible. Malísima, pero era el grupo. Sí. Y ellos venían de How Can You Mend a Broken Heart y tantos, pero ya estaban de salida. En ese soundtrack los capturan. Barry Gibb tiene esta iluminación con 5 o 8 canciones increíbles para él y hasta para prestar. Travolta ensarta en el momento exacto. Es como Volver al Futuro de los 80, que todo se alinea, los planetas. Aquí se alineó el artista, la música, y fue un fenómeno que puso a bailar a todo mundo. Pero a la vez coexistió con otras cosas, como el punk y demás, porque son los mismos años. Pero ¿sabes qué? También creo que ahí la música tenía que ver con
ensambles mucho más sofisticados, ¿no? Estaban los violines, ¿no? Estaban también la sección de metales, percusiones, era como muy elaborado y era como que... ¿Dices el disco? La música disco, sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y violines de verdad. Sí, era, o sea, de hecho yo puedo decir que una de mis grandes influencias cuando estaba chiquita, que iba en la primaria y oía la música disco, pues yo bailaba con la sombra en la pared y era lo máximo bailar, ¿no? Mis primeros discos de Donna Summer, ¿no? También. Uy, Donna Summer. Oye, Pinto Girón, papá. Aquí, acá en Televisa. No me lo olvides. Aquí todavía está el fantasma, aquí en Televisa Chapultepec. Claro, de en las Don noches se Fito. oye que... Claro. Exacto. Oye, pero nada como Travolta, ¿no? Travolta. O sea, Travolta, ¿quién descubrió a este muchacho? No, además, o sea, yo creo que una combinación ahí con, digamos, el estilo de bailar, ¿no? Porque era toda una coreografía, no nada más era el actor, sino la coreografía, ¿no? Los Entonces, pantalones esas acampanados. coreografías ya como que pasaron, Exacto, es que eran, ¿no? Era... de una década a otra y la gente sigue bailando igual, o sea, porque se quedó con esa emoción pero aparte la gente bailaba en grupo, ¿te acuerdas? Había canciones... El host, claro. Sí, exacto. Y el bump. El bump que tenías que tocar la cadera, los hombros, exacto. Oye, más fresa que eso no puede pero haber, al mismo ¿no? tiempo estaba el rock progresivo. Es que ¿no? Por ejemplo, exacto. David Bowie, Slade, no, perdón, ellos son de glam rock. Sí. Estaba Yes, y el rock progresivo es esta parte de estos tracks largos, atmosféricos, que también otra cosa que distingue a la década, en contraposición a lo que tú decías, es el inicio del uso de los aparatos electrónicos, como los sintetizadores, los teclados, las guitarras eléctricas, que se integran. Entonces, el rock progresivo tiene esta virtud en donde primero se hacen los discos conceptuales, que estos contra las canciones disco que son de 3 minutos más o menos. Sí, 3 minutos. Más o menos. Sí. Los discos conceptuales te puedes echar una de 19 minutos, 9, en fin. Pero además conceptuales en el sentido que tenían un concepto, como tú dices. A lo largo del disco te contaban una historia, era una narrativa. Aunque hay mucho debate de cuándo nacieron. Se dice que desde los 40 en artistas country estadounidenses, se dice que los Beatles fueron los primeros. Sgt. Pepper. Aunque dicen que no, pero porque no lo hicieron así. Pero Tommy, por ejemplo. Tommy, bueno, que la hicieron obra de teatro. Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Todos los álbumes Pink Floyd es el padre del rock ¿Cuándo progresivo? sale Dark Side of the Moon? En 1973. Ah, pues ahí está. Sí, está entonces, en pleno. bueno, Exactamente. fundamental, ¿no? Sí, O sea, ellos vienen de los 60, la psicodelia, pero ya por antonomasia el álbum conceptual, para mí, y creo que para mucha gente, no sé si coinciden aquí en esta mesa, es Dark Side of the Moon, ¿no? Sí, porque total, lo perfeccionan y lo llevan a un nivel que alucinante. Bueno, y se hizo la película también, Bueno, ¿no? eso fue en The Wall, que fue el segundo en rayo The que Wall, cayó en tiene el razón, árbol. Dark Side of the Moon es exacto. Y The Wall es un gran disco También concepto, porque ahí The hay Wall una también es de línea. los 70. O de 79 de diciembre. También. Sí. Pues ahí Exacto. está, es que no, bueno, o sea... No, pues es una super década. No por estar llorándole al pasado, la nostalgia. No, Cada una tiene lo suyo, pero claro. los 70 agárrate. Pero es que diversidad ahí surge para Es todos. que esa todo, diversidad, ahí surgen todos los géneros, sí, a lo mejor sí podemos caracterizar a los 60 como revolucionario. Aquí la palabrita que le podemos poner es diversidad, ¿no? Sí, O sea, sí es una cosa, es un abanico enorme para todos los gustos, Tere. No, para todos los gustos. Y justo, ¿qué estaba pasando en México, por ejemplo? A ver, o sea, importante. justo estamos, o sea, pensemos en Avándaro en 71, ¿no? El Festival de Que Avándaro. llegó tarde, ¿no? Bueno, pero de todas formas venía con, o sea, hubo Aquí una hemos hecho represión. programas de Avándaro. No, sí, o sea, en venía con una Madrid, represión y unas... Se cerraron los espacios, las bandas no podían grabar. Luego tampoco tenían, o sea, el rock es cuando se va al hoyo funky famoso, que eran espacios inhóspitos para los conciertos donde igual metían decenas de en la zona chavos. rosa, ¿no? Había en muchos lados. En todos lados. Pero eran realmente espacios improvisados para Era los underground, conciertos, ¿no? Sí, Totalmente completamente. clandestino. Estaba clandestino. prohibido el rock para la gente muy joven que nos esté viendo. Se prohibió de plano. Por eso, hasta los años 80 que hubo unos atisbos con Queen y demás, ¿no? Pero no fue sino hasta el 91 con Billy Joel que se reabrió y se permitió, entre comillas, que yo no sé cómo Sí, pasa que no eso, había que hubiera conciertos masivos en conciertos, México, que eso hay que acordarnos, ¿no? Y que Pero luego... entonces en México se fue a la clandestinidad. Sí, por ejemplo, cuando vino Chicago, Joe No, pero Cocker. ¿quién toca en México?
Deep Purple en el Estadio Azul. En mexicanos. Sí. Mexicanos. Mexicanos después. O sea, bueno, sí, el Tri fue de las... el Tri Soul Sin Mamá fue de las bandas que justo empezó a cantar en español y era como... Que empezaron en los 60s, creo, ¿no? Sí, en 68. Y era justo decir, estamos rescatando todo lo que están viviendo los chavos banda, ¿no? Los chavos de la periferia. Y yo creo que por eso es tan importante el Tri, porque es un reflejo de lo que estaban viviendo. Era la voz, ¿no? Y los chavos necesitaban esas canciones, ¿no? Nuestros impuestos están trabajando. Pero ya nada que ver con César Costa y... No, imagínate, pues estamos ya en otro momento. Bueno, las bandas que tocaban en ese momento, bueno, los Duk Duk, Love Army, Peace and Love, Cosa Nostra con Memo Briseño y hablando a mujeres, bueno, Mayita Campos, que tocó en la banda de Lucifer, Norma Valdés, que también fue parte de Cosa Nostra. Fíjate que ahí sí conozco poco. Marisela Durazo, el grupo Es que estaba todo prohibido. Como la música, no había radio, no había espacios para ellos. Así es, los jóvenes eran incómodos, eran conflicto, el gobierno era conservador y represivo, y de Avándaro salen todos estos talentos, los yaquis, la tinta blanca, pero también, además de los hoyos funky, aquí era muy contestatario porque la represión se sentía más fuerte, pero en Guadalajara también surgen otros talentos. Y ahí surgen grupos como, por ejemplo, el Sombrero Verde, que son Maná, La Revolución. Maná se llamaba Sombrero Verde, exacto. La Revolución de Emilio Zapata. De Emiliano Zapata, exactamente. Nasty Sex se llamaba su canción. Qué buena rola. Y que trasciende fronteras, hasta llega a Estados Unidos. Ahí es un poquito, por decirlo así, más fresa, pero como que era una vibra más tranquila. Javier Batis. Javier Batis estaba, por supuesto. Sí, también. Más sobre todo en la ciudad. Pero bueno, pero él viene de la tradición esta de Tijuana. Él viene de Tijuana junto con su hermana Baby, Batis, porque todo el mundo habla de Javier, pero nadie habla de Baby, ¿no? Y bueno, importante también Baby, porque trajo otra manera de cantar, ¿no? El sonido Motown. Eran buenos Exacto. rockeros. No, tiene una mega voz. Tiene todavía, Baby. Tiene todavía. Sí. Ahora, sí había la parte fresona mexicana, ¿no? O sea... Sí estaba la parte popular, ¿no? Sí, César Costa. Eso, baladas. Sería José José empieza, claro. D'Alessio, no sé si... Julio Iglesias también es de este periodo. Julio Iglesias, claro. Bueno, incluso creo que Luis, que no era mexicano. No, pero sí. Quién sabe, Luis Miguel sí ya es más Luis Miguel sí, pero José sí. Napoleón. ¿Cómo? Sí, Napoleón, todo exactamente. El Festival Loti. La importancia del Festival Loti, justo que tenías, así como todo el mundo tenía que pasar por Siempre en Domingo, pues muchos artistas tenían que pasar por el Festival Loti para ser aprobados. Tener renombre. Sí, es que yo recuerdo a ellos con los trajes setenteros, ¿no? O sea, sí te recuerdas a José y a Napoleón con aquellos trajes solanes. Sí. Bueno, Juan Gabriel, Roberto Carlos. Sí, Juan Gabriel. También. Roberto Carlos en ese momento. Rafael también. O sea, fueron como las grandes cantantes vivo. solistas, ¿no? Sí, totalmente. Y eso que vivíamos. Pero muy fresa también. Muy o sea, fresa. pero igual es balada, que en Estados Unidos, baladita. En paralelo estaban sucediendo distintos movimientos y esto era como más para adultos, porque para los jóvenes se podía poco. Como decía Pepe, no había estaciones de radio que pasaran música para jóvenes, ni hechas por jóvenes, entonces sí, eso que ese domingo es básico, ¿verdad? Sí. Hacían adultos para los chavos. Y era un país oscuro en ese sentido, estaba perfectamente seleccionado y limitado. ¿Estás conmigo, Dominic? Total. Lo que se iba a tocar y así, eso, no hay más de aquí para acá. ¿A ti te gustaba Black Sabbath? Qué bueno. Ojalá tengas un primo en Estados Unidos que te mande el disco, porque aquí no se va a hacer. Hablo un ejemplo por decir. Sí. Entonces, realmente los que llegaron al progresivo, al glam, al metal, eran súper cool. De manera subterránea. Y eran gente así discos, como, yo tengo un disquito por ahí, te lo voy a enseñar. Que me mandó mi primo de Los Ángeles. Exacto. No hubo una evolución real hasta que llegó Rock 101, WFM y cambiaron todo en los 80. Ya hablaremos después. No, aquí los 70 todavía era la Pantera, la verdad. Sí, totalmente. Y Radio Capital. Radio Éxito. Radio Éxito, sí. Y era M y era, ¿por quién vota usted? Divertidísimo, sí. Me encantaba. Sí, exacto. ¿Hablaste de alguna estación alguna vez? Sí, siempre hablaba a votar por los Beatles. ¿Qué tal?
siempre le ganábamos a los Rollings. Exacto. Muy mal. Son los Rollings. Sí. Además les decían, ¿no? O sea, los escarabajos y Claro, las claro. puertas y, ¿no? Sí, mucho de traducir las Sí, canciones. eso, se daba- exacto. También decían las piedras rodantes. las piedras rodantes Exacto. y las puertas. Las puertas, ¿no? sí, claro, de los Doors. Oye, los exacto. Doors, ay, qué bueno que lo mencionaste ahí, se nos patinó tantito Sí, los pero Doors en bueno, los 70. se murió Jim Morrison. Sí. Empezando. bueno. Pero Ok, fíjate, Sí, pero si no claro se hubiera que su muerto música sigue Jim como la de Morrison, Janis. yo creo que hubiera sido la banda de la década. Sí, fácil. Pero murió que 71, Y ¿no? yo Murió creo que la de la década... Era un talento Sí, bárbaro. impresionante. Aunque ya estaba medio en declive, ¿eh? Bueno, Sí. es que Ya sí. cuando murió estaba Ya estaba perdido. a la Pero baja. pues tenía que Pero 27, que 28 años. Pero vivió 27. intensamente, sí. ¿Eh? Y quizá la banda de la década, no sé ustedes qué opinen, para mí es Pink Floyd. Ay, Pink Floyd. Yo creo que sí. Pues sí, Tal vez. por lo que Muchos dijimos. descartaron Sí. porque ya tenían varios discos en los Sí, 60. pero ahí se concreta. Ahí se concreta y pocos Y se consolida. o nadie lo ha podido superar. Me atrevo a decir, claro que nuestros televidentes Floyd, tendrán su sí. opinión, ¿no? Así es. Sí, yo creo que sí, la pusiste difícil, Pero sí. ¿no? Pero también Queen ya empieza. Ah, sí, Queen sí, O sea, también. Queen ya tiene en los 70s 2-3 discazos. Sí, Ya, totalmente. sí, la Rapsodia Bohemia ya existe desde el Por 75. eso, Ya existe entonces- Don't Stop Me Now, las más famosas de ahorita de De ahorita, Spotify. exactamente. Pues, Son el de- jazz, toda esa época fuertísima. Crazy Little Hijo, Thing Called a ver, tú Love. aquí, Ya, ese ya ahora es sí que usted 80, por pero quién todavía. vota, Queen Así es. o Pink Floyd. O por A ver, Pink Floyd, exacto. Yo, sí. yo me voy por ¿Tú por Queen. Pink? ¿Tú por Queen? Sí, ¿Queen? yo soy super Queen. Eres super Queen, yo soy super Pink Floyd. Yo ¿Tú? Pink Floyd. Bueno, ¿Tú? como cantante me gusta más Queen. Sí. Sí, Bueno. bueno, sí, Bueno, porque... yo porque yo vengo claro. de Sí, cantar. y pues, bueno, como es que es cantante- algo Sí. especialísimo lo de Sí. Freddie Mercury. Sí, no, una Sí, voz no, impresionante. una cosa Además, su alucinante. presencia escénica era brutal. No, por cierto, muy buena la película, el Sí. el Ah, sí, biopic bastante que le buena. hicieron. Pero bueno, hacemos una breve pausa. Está buena esta charla de los 70. Regresamos en un momento más. Bueno, regresamos. Estamos teniendo una plática muy interesante con Tere Estrada, Dominique Peralta y Pepe Campas sobre la música de los 70s. A ver, estábamos hablando en español, la baladita clásica, siempre en domingo. ¿Sabes quién se nos fue? ¿Quién? Pirulí. El Ay, Pirulí. Pirulí. O sea, el bolero a todo lo que daba, ¿no? El Víctor Claro. Iturbe, sí. Yo lo comprendo, ¿se acuerdan de esas canciones? Ajá. No, eran unas canciones bellísimas. Los Ángeles Negros, bueno, aunque era una ¿A banda poco? chilena. Claro. Empezaron Sí. en los 70. Pero mire. justo, y volveré, esa canción de Y volveré. no, Y pues, volveré que la era de oyes los por 70. todos lados y la oíste en diferentes versiones. Pues, Pues yo creo que en los 70s también empezó la Sonora Santanera, ahora que lo dices, ¿no? seguramente. Por ahí ha de haber Sí. empezado, ¿no? Celia Cruz, en fin, ¿no? Sí, bueno, esa es pero, otra banda. pero creo, y lo mencioné en la introducción, pues ya empezaba la nueva trova cubana, Así es. ¿no? Culmina en los 80. Ajá. Domina en los 80, O ¿no? sea, Pero culmina. Milanés, Silvio Rodríguez. Y Silvio Rodríguez. Son sí, ochenteros, exacto. más bien, ¿verdad? Sí, Más pero que- sí empiezan en los 70. Sí, Sí. al menos allá, pues ya Sí. estaban. Ya cuando llegaron estaban muy Ya muy consolidados. consolidados. Es que lo que yo digo es que pegaron con tubo aquí en México, pero entonces lo dejaremos para el programa de los 80. ¡Chin! Sí, se nos fue. Pero a ver, es que también empiezan los solistas. Tú decías Queen, estábamos Queen, Pink Floyd, en fin. Pero yo creo que, no, bueno, estoy seguro, en los 70s ya está Billy Joel y ya Está está... Elton John. Y Elton John, Elton John, que son David los dos Bowie, grandes sí. solistas. Y Elton Sí, sí, John sí. en esta parte Sí. un poco más pop. David Discotequera. Bowie es discotequera Claro. y también más pop. Y David Bowie en el glam rock, ¿no? Esta corriente que es muy teatral, que Sí. tiene una estética andrógina, más extravagante, con estas vestimentas muy exóticas, el maquillaje. Y también es muy contestataria hacia las normas tradicionales de género. Entonces, estos dobles mensajes, y ahí están T-Rex y David Bowie y Slade, que luego le dan pie a Bon Jovi, a Van Claro. Halen y a Claro, todos estos. sí, es cierto. Ya más ochentero. Exacto. Y David Bowie, cómo va mutando, porque él hace sus personajes
pero él va cambiando. ¿Qué tipazo? Sí, De él habría que hacer un programa aparte y especial. ¿verdad? Exacto. A ver, Sí, no, David Bowie es... ¿no? Bowie Además, gran actor. O Sí, sea, claro, hizo todo. 2, 3 películas muy buenas. Muy ¿no? talentoso, exactamente. Así es. Pero Sí. Billy Joel, por ejemplo, empezó con la década un par... Muy rocketón, muy rockero. No, empezó con un disco, Cold Spring Harbor, que ni a él le gusta. Sí. Pero luego vino Piano Man, ya se empezó a conocer. No, bueno. The Stranger, dicen que es para muchos su obra maestra del 75, creo que es The Stranger. Sí. En fin, esa década él se apropió mucho de lo que era el Glass Houses, yo creo que ya es... Exacto. Glass Houses Sí. ya es en los 80. Glass Houses es 80 creo que es. Sí, 80, que fue su 81. despegue claro. ya mundial, que aquí, con ese mucho lo conocimos aquí en Aquí, México. sí. Con You May Be Right, The Still Exacto. Rock and Roll. To Me era un Billy Joel ya muy maduro, Sí. ¿no? Ya nos tocó otro. Pero él empezó en los 70. Sí, totalmente. Y contuvo, ¿no? Contuvo. Y por cierto, lo vi, vino el año pasado, si no me equivoco. Aquí Vino en la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, y no sé si... o después de... No, estuvo aquí en el Foro Sol, yo lo recuerdo haber visto hace 2 años, Relativamente. probablemente. Ya grande, ¿no? Pues Sí. ya se nos hicieron grandes. Bueno, los ve a héroes. Mick Jagger, es una cosa, No, bueno. 80 y tanto. Es 80, un fenómeno de la A ver, naturaleza. ese Paul señor. McCartney tiene la edad de mi papá y se echa conciertos de 3 horas. Oye, también habría que Yo no señalar- me podría echar uno de 3 horas. Sí, terminan los Beatles y en los 70 viene bueno, el florecer de John y de Paul, ¿no? Así Ya es. cada quien Cada tendrá quien el por su suyo, lado, ¿no? claro. A ver, ¿qué podemos decir de John y de Paul en los 70s? Ustedes que son fans, Todo el mundo se porque echó ya la ya miradita la como yo no mirada. voy a hablar de eso. Yo No. creo A ver. que, para mi gusto, en muy personal, Paul McCartney se comió mucho tiempo a John Lennon, porque John Lennon buscó cosas más experimentales. Paul McCartney, por más- cierto, hablando de grupos, hace Wings. hace Así Wings, es. Que es Sí. un gran... Es un gran banda. grupo, pero es él con sus empleados Su musicales. esposa, ¿no? claro. Sí, hasta se quejaron de que les pagaba muy poco. Hace poco hubo ciertos rumores, problemillas ahí de que a lo mejor había demandas, no sé. Pero bueno, Wings, ok. McCartney y Wings ahí Sí, buscaron sí. y cosecharon varios éxitos. John se la pasó experimentando con Phil Spector, sacando canciones increíbles como Number 9 Dream. Pero no logró poner los pies en el suelo, sino hasta, en mi opinión, sino hasta Double Fantasy, Ay, Double. que fue cuando Sí. le quitaron Sí. la vida, ¿no? Es un gran- Tristemente. Yo creo que Sí, si hubiera sobrevivido eso... Oye, se pero hubiera Harrison comido también en el se echó. desayuno a Paul McCartney. Harrison también se echó un par También, de sí. buenos. Sí. Harrison, que era un guitarrista. Buenísimo. Él Extraordinario. fue el primero en triunfar ¿no? sin ellos. Claro, ¿no? y es el que se quería ir, de hecho, Ajá. ¿no? Sí, así es. Dicen que él hizo grandes cosas cuando estuvo cerca de ellos, ellos le ayudaron con el nivel de competitividad que le imponían, que cuando estuvo solo aflojó Ya se y relajó fue tan y ya grande, no, sé. ajá. Pero ahí siguieron los Beatles, Sí, ¿no? O sea, sí, ya, siguieron. ya Cada más, quien. más vamos. Oigan, pero yo sí quiero regresar al disco. ¿No? Porque de verdad el disco es un fenómeno que Barry no White. se volvió. Sí, Barry Barry White. No, esa No, bueno. voz. Qué bárbaro, voz ¿no? Just the way increíble, you are. Ajá, de Exacto. Billy Joel. tal? No, la hizo de- suya. Sí, pero él hizo una versión. Su versión se la así, préstame el lago mía. Sí, es inolvidable. Tavares. 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 Sí, sí. Tavares. Oye, sí. los prefabricados. ¿no? ¿Creen que Billy Vanilli fueron los primeros en los 80? De eso hablarán en el próximo programa. Pero ¿qué tal Bonnie M? Que era un grupo claro. prefabricado, Sí. que no cantaba el cantante, nada más hacían coreografías. Y fue un fenómeno. También existían Sí, dentro sí, de la sí. música disco, Ríos de Babilonia, Ma Baker, ¿no? Todo esto. Ma Baker. ABBA, la banda ABBA. Ay, no, bueno, Lo grande. más fresa, Lo más fresa, Pero pues todos fresoide. sabemos alguna canción. ¿Qué Todos. tal? Y salieron del Mamma mía. Festival Eurovisión 74. Que ellos, era o sea, el equivalente sí. a Loti. Ajá, exacto. Suecos, una banda Suecos, sueca sí. raro, ¿no? Pero Y saben que los trajes que se hacían, los hacían cada vez más extravagantes porque eso no tenían que pagar impuestos. ¿Cómo? Ah, sí, para eso. Deducían impuestos con su su vestimenta, ropaje. sí, Wow. Sí, sí, increíble. sí. Bueno, pero sí marcaron también marcaron Un la hito, sí. época, ¿no? Total. Yo lo consideraría dentro de los 10 grupos de pop más Sí. finos y de propuesta musical que hay. Es un pop que aparentemente es sencillo. Tú lo No. quitas capa y capa, eran unos musicazos. Gran ellos, ¿no? instrumentación, Ajá. la composición, Las las voces. armonías. Exacto. ¿no? Poner Sí. al pop en el nivel ponerle los guantes para pelear con el rock. Yo Pero creo que ¿cómo acaba. llegamos del rompimiento que fue los 60, revolucionario, a esta cosa tan fresa que fueron el disco de la gente bailando en una... Pero es que ve ¿no? los O sea, contrastes, o sea, la música es- disco
Y luego el punk. Sí, claro. O sea, el punk. El progresivo y el hard No, rock. eso es exactamente, la diversidad. Pero ¿cómo llegamos a bailar en una plataforma de luces. Con una bola de espejo? La bola de espejo. No, sí. Pues es y que todos juntos. Es que el momento que era todos muy difícil. con así, ¿no? Con los cuellos para acá. Sí, ¿no? O sea, todo cool. Estudio 54. Exacto, ¿no? el estudio. Veníamos de la matanza de Tlatelolco, de la guerra de Vietnam, de todo ese clima, la Guerra Fría. Además, la Guerra Fría. Y había desempleo, criminalidad y desesperanza. Entonces, este era un escape a la frustración. Las discos. La música disco. En donde, y las discos. Y las discotecas, sí, porque es que ahí... ibas a la discoteca. El mundo se quedaba fuera y entonces había muchos estímulos de estas luces estroboscópicas y la música a todo volumen y los concursos de baile y estos bailes en conjunto que de alguna manera te validaban como individuo, te dejaban ser alguien más original que el empleado de todos los días de 9 a 5 en un trabajo, que apenas te daba para comer, y te podías poner estos trajes que decías hace rato de 3 piezas, que hablabas de Rafael y todos ellos, ¿no? Y que tenían los cuadritos, los pantalones acampanados, los hombres usaban estos cinturones amplios, los zapatos con plataforma. Con plataforma, los chalecos, las camisas acinturadas. ¿No? Sí, o sea, era una proyección de otro yo. La otredad, ¿no? Pero yo tengo un punto. A ver. Yo ya con los años he puesto un gran signo de interrogación hacia estos movimientos. Creo que es lo que también preguntas, Leo. ¿Se dan de manera espontánea o alguien desde arriba los siembra y dice, va a ser así, va a ser así? El punk, los Sex Pistols, Michael McLaren, el manager, los armó como armó Edgardo Díaz a Menudo. Tú te vas a hacer así, tú vas a hacer la cara así, tú le das así. Sí. Los armó y era un grupo prefabricado también que la gente tomó como auténtico y funcionó. Como y tiene su lugar en el rock, como Timbiriche. En los 80. Estas pistas, La Bola de Cristal, ¿de dónde viene? Yo ya tengo mis dudas de que si la industria discográfica planeó todo y nos hizo creer que lo inventamos. Ahora, lo interesante es que se multiplicaron las discotecas por todos lados del mundo. Y siguen vigentes y la bolita de espejos es lo máximo. No importa la edad que tengas hoy en día, millennial, generación X, la que sea. Todos, es un referente. Si tú vas a fiestas hoy en día, escuchas música disco de los chavos. Sí. Pero la hacen Deep House, ¿no? Bueno, también las versiones, la mezclan. Pero Diana Rose de repente escuchas, ¿no? Oye, por cierto, el grupo de Michael Jackson ya empieza en los 70, ¿no? Los Jackson. Sí, los Jackson 5. Su separación y carrera solista también en los 70 con Quincy Jones, que hicieron una mancuerna brutal con Off the Wall. Y vaticinaron lo que serían los 80. Digo, porque en los 80, hablaremos de los 80, pero pues Michael Jackson, pederasta, horrible, tipo espantoso, hoy sabemos, pero hucha. Pero era un genio musical, ¿eh? Sí, lo era. O sea, si separamos a la persona del músico... Pero ya era el chavito, ¿no se acuerdan? El chavito negro, porque luego se hizo blanco, de tanto se emblanqueció, ¿no, Tere? De tanto cosas que... De tanto cloro que se puso. Pero fíjate la variedad, la diversidad, los nombres. People. ¡Claro! La apertura se nos estaba yendo. Bueno, la apertura de género, ¿no? Los 4 representaban distintas. A ver, hablemos de los Village People. Eso es muy importante. Sí, son increíbles. YMCA. Pues era la comunidad gay en su máxima expresión. Sin camisa. Pero ¿sabes qué? Yo lo seguía y yo no sabía que... Ese es el punto. Claro. El oscurantismo No, pues sí. La YMCA era donde se encontraba, dime si no, la comunidad gay en Nueva York. Exacto. Por eso es YMCA, porque es divertido estar en la YMCA. Pues sí, porque estaban toda la comunidad. Iban a ejercitarse. Exacto. Porque claro que es pero ese mensaje no llegaba a ti, a mí. Llegaba como un grupo divertido. No, nos gustaba bailarlos, ¿no? Pero yo a mí me decías, oye, ese grupo es gay. Ese otro lado. El Go West. Vete al oeste, a San Francisco, a donde aceptan a los gays. O sea, en ese momento era tan así que Pet Shop Boys replicó esa canción porque es un himno. Pero no lo sabíamos, lo veíamos como un grupo que hasta los niños absorbían por el policía, el apache, el obrero, ¿no? No, pero sobre todo era buena música. Y era buena, ¿no? Sí, claro. ¿Tú has cantado a No, yo Village bailaba de chavita. Macho menos. Macho menos. Macho menos.
Ya, sí. Póngalos aquí Aquí a Leo su bolita de espejos. Hay que llevarlo a una disco pronto. Creo que sí, totalmente. Ojalá regresara a los 70, sería muy divertido. Es que era eso. Es que no se han ido. Es No se han ido, ahí divertido, están. era Y de ahí viene divertido. todo. Sí, Los sí. 70 Yo saben que quiero apuntar algo sobre el punk, justo que bueno, los Sex Pistols, ¿no? De UK, los Ramones de Estados Unidos, pero dejaron una escuela de cómo hacer el rock, ¿no? De cómo hacer la música, desde la independencia, desde la autogestión. O sea, yo creo que nos dieron una gran lección de cómo hacer las cosas, ¿no? Hazlo tú mismo, o sea, la fecha es lo que rifa, ¿no? Ahora los chavos con el YouTube y con el Internet pues, pueden tomar clases por sí mismos, pueden tener un estudio en su casa, pueden hacer sus propios discos y eso fue una gran lección que dejó. A ver, yo quiero que me hablen más del punk, porque yo nunca le entré mucho al punk. ¿No? Yo era más del lado fresoide, como pueden ustedes ver. Pues era un José sonido José muy y Village People. Sí, era... Imagínense qué combinación. Me emociona. Pero bueno, el punk también es... A ver, ¿qué es el punk? El punk es una respuesta también a un contexto social. Es contestatario y sobre todo surge en Inglaterra porque esto de la monarquía, las viejas maneras, como decías tú con este McLaren que él hizo a los Sex Pistols, y es un movimiento enojado de gritos, en donde se empiezan descontento social, se ponen estas camisetas con estas afirmaciones agresivas en contra del status quo y del establishment. Exacto. Por eso, como Pepe decía al inicio, no importaba si cantabas muy bien, ni tocabas los instrumentos, con que gritaras muy fuerte y tuvieras el look, que Stu McLaren lo puso de moda, los pantalones de cuero, la chamarra de piel, claro. Y todo roto. No lo estoy banalizando, pero sí había una parte de despreocupación. Mientras toda la parte disco era la moda, la terlenca, todos los trajes y tal, aquí eran los pelos parados. Y era un movimiento exactamente de descontento social que iba en contra de todo lo establecido y que era represivo. Como en México vivíamos ese gobierno conservador, también ¿Hubo punk mexicano? Claro. Sí. ¿Quiénes eran? Bueno, por ejemplo, en la parte de las mujeres, secta suicida, siglo XX, ya digamos en los 80. Caray, nunca había oído de eso. Con la Zappa Punk, secta, a ver, secta suicida, siglo XX. El Rebel Punk, ¿no? Hasta... Sí da ganas de ir a ver a Secta Suicida siglo XX. Es que son unas bandas así, todo un movimiento punk así, digamos... Y era muy underground, ¿no? Sí, digamos, que germinó ya en los 80, y bueno, con la banda Los Panchitos y demás. Bueno, eso ya es otro capítulo de los 80, pero justo ahí fue cuando floreció, digamos, el punk en México. Ahora, una cosa importante del punk, Leo, es que sí, surge como un movimiento con Sex Pistols, un grupo prefabricado, explota la bomba. Está mientras Police tocando Feliz y dicen, ¿qué es eso, no? Y los progresivos, Police, ¿qué es eso, no? Empieza prefabricado, pero se legitima en manos de otras personas. The Clash. The Clash es la banda definitiva que toma el punk y lo lleva a una verdadera propuesta de protesta. En los 70. En los 70s. Ajá. ¿The Clash son ingleses? Ingleses. White Riot. Todos los afro hacen, o los negros, como le quieran llamar, con cualquier eufemismo, hacen sus revueltas. Yo quiero una revuelta blanca, a ver qué se siente. Cosas así que dices, ¿no? ¿Qué onda? Si yo también me puedo quejar, yo estoy pobre, yo quiero hablar, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con ello. Piensa, no nada más actúes. The Clash cambia todas las reglas y terminan finalmente afectando también a Estados Unidos, tan así que llenaron el famoso estadio Shea, donde los Beatles se presentaron históricamente, ¿no? Hicieron un fenómeno mundial, también comercial, demostraron que el punk podía vender. En fin, le dieron cauce a eso que fue una idea rebelde de golpismo, prefabricadas algunas cosas. Pero el capitalismo siempre acaba por ahí metiéndose. Siempre triunfará como... Sí. Bueno, déjenme hacer una última pausa y ya regresamos a concluir esta charla buenísima sobre los 70s. Oiga, pues buenísima esta. Qué buenas series de mesas sobre la música en las décadas. Ya tuvo buenísima la de los 60s. Esta de los 70s está sabrosísima. Porque sí dan ganas. A ver, dan ganas, ¿no, Tere, de hacer un playlist de los 70s? No, olvídate. O sea, depende como qué quieres, ¿no? O sea,
Yo tengo la mía de disco, es así. No, Silver Convention. Ay, Silver Convention. ¿Cómo no? Tremendo, claro que sí. No, o sea, de repente así... ¿Con qué empezarías? A ver, ¿con qué empezarías? Pues algo Tres de canciones con la que... Summer. Sí, claro, con Giorgio Moroder. No, ahí. Bad Girls. Sí, Bad Girls. Bad Girls. Village People, por supuesto. Sí. Y Tavares. Tavares, Earth, Wind and Fire, era una bestialidad eso, Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire. A mí que me gustaba más como la parte más funk, Casey and the Sunshine Band. También, increíble. Casey era tremendo también. Es que mira, nada más, qué cosa, con eso los bailongo era buenísimo. Sí, buenísimo. Ahora, Diana Ross también. Sí, también. Una cosa importante, muchos que hubiera sido impensable en su momento, se subieron al tren del disco. Paul McCartney, Let Him In, disco. Kiss, I Was Made for Loving You. Los Rolling Stones, Emotional Rescue. Se tuvieron que subir y decir, no, si no los trepamos, como pasa ahora con el urbano, ¿no? Sí, en la colaboración de Chayanne con el otro. Pues sí, si no me subo al tren de estos, me dejan. Sí. Se subieron y muchos de ellos tuvieron éxitos tintados de disco, aunque no son clásicos de la disco. Oigan, pero ¿sabes también que me estoy dando cuenta? Que muchas mujeres, Sheena Easton, Diana Ross, Donna Summer, Gloria Gaynor, Barbra Streisand también. Barbra Streisand, claro. O sea, bueno, algo que no habíamos visto en los 60. Las cantadoras, exactamente. Helen King. Y dijiste, ay, hombre... Johnny Mitchell. Sí, bueno. Olivia Newton-John, Vaselina es de esa época. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Y ella ya tenía sus canciones. Sí, ya también. Exacto, pero sí, muchas mujeres, ¿no? Por eso te digo que es como que en la época también como las cantautoras así están diciendo aquí estoy. Proliferando. ¿Sabes qué otro fenómeno se dio también en los 70 que se acordara la audiencia? Ahorita hacen mucho relajo porque Beyoncé canta country y entró al número 1. Hace 40 años, en los 70, 45 años, Eagles juntó el rock con el country y funcionó la fórmula. También eso fue muy importante para los estadounidenses. Uno de los géneros más puristas se une con algo tan contrario como el rock y vuelven un fenómeno mundial. Ya no vayamos a Hotel California, sino la cantidad de éxitos. Y a nosotros no lo vemos así, pero para los estadounidenses es de los grupos top máximo y de ventas de locura, ¿no? Y de influencia. Ahora, ¿cuándo empieza a digamos, diluirse los 70s, Dominique? Pues, ¿qué empieza a surgir que ya dices esto ya son los 80s? Sí, digamos. Yo creo que en realidad no se diluye, como que se transforma más, porque a la fecha hay, bueno, por ejemplo, el punk se vuelve new wave, se suaviza, ¿no? Exacto, o sea, empieza a transformarse en... Exacto, creo que se empiezan a suavizar. Los 80 ya es una década un poquito, ahora sí que un poco más fresa. Más fresa todavía. Sí, aunque tenemos el metal, pero ahora ya hay el metal pesado, ¿no? El heavy metal. Entonces, como que hay los contrapuntos en todos estos géneros que empiezan a irse para arriba o irse para abajo, igual de diversos. Nada más que creo que los 80 ya también tienen otro contexto y empieza a diluirse un poquito, pero sigue la influencia a la fecha. A la fecha, sí, los 70 siguen existiendo, ¿no? Sí, muchos ecos de ellos lo escuchamos en música actual, definitivamente. Algunos se suavizaron, ¿no? Para poder entrar a los 80, dijeron, ya no tan progresivo, más fresa. Muchos tuvieron que adaptarse al New Wave, vinieron bandas como Duran Duran, que ya lo verán en el siguiente programa. Yo sí siento que fue un cisma, yo sí siento que del punk, como era radical al New Wave, sí dijeron, basta, ¿no? Vamos a cambiarle, y entraron otros en turno. Es una revolución también, quizá no tan clara como la de los 60, pero esto es como las revoluciones sociales, da la vuelta. Y al final queda alguien en el poder y otros abajo, y cuando se cansan los de abajo vuelven arriba, ¿no? Pero a ver, tú que eres cantante, ¿cómo llega un momento en que dices, esto ya no? O sea, vamos a buscar algo nuevo. Mira, por ejemplo, ¿no? Ela Laboriel, que es cantante en la década de los 60, luego la quieren poner a cantar cumbia. Y dice, no, pues ella cantaba bossa nova, otras cosas. Sí. Entonces, pues desertas. Dice, ¿sabes qué? Pues este camino ya no es el mío, no es lo mío. Entonces, justo de pronto también está la presión de estar vendiendo y subirte al trending. Y cuando no estás en el trending, pues de repente dices, oye, pues haces una colaboración con alguien que a lo mejor no te gusta, o canciones que igual no te sientes cómodo, pues ahí es donde vas terminando los contratos y entonces empiezas una carrera aparte, si es que quieres seguir haciendo una carrera, porque hay gente que
si no tiene el respaldo de una compañía transnacional, pues renuncia, ¿no? Pero yo creo que en la década de los 70, cuando menos en el rock en México, algo muy importante fue la resistencia, ¿no? Es la época de la resistencia. O sea, si no hubiéramos tenido estas bandas que tocaron en los hoyos funky y que resistieron, o sea, no hubiéramos tenido, pues, después ya un florecimiento en los 80, exacto. Oigan, nos quedan 3 minutos y yo creo que sí hay que hablar de un fenómeno que tiene que ver con la música, que hoy pues es muy común y corriente, pero que apareció en los 70s y que es escuchar la música aquí. Con los audífonos. Con los Walkman. O sea, yo la primera vez que vi los... Digo, siempre había audífonos, no estoy queriendo decir. Pero la revolución del Walkman, que es de los 70 el Walkman, ¿no? Que lo saca Sony. Popularidad sí, 80, fue 80. No, yo me acuerdo de los 70. Yo me acuerdo de mi primer Walkman, yo lo tuve en los 80, pero igual estaba medio atrasada. Pero los Walkman empezaron, como tú dices, empezó los cassettes. Los cassettes, ajá. Y yo me acuerdo, pues ha de haber sido exacto, a finales de los 70s, ver un Walkman y decir, puta, ¿qué es esto? Y ponértelo y sonaba padrísimo. Increíble. La autonomía, ¿no? De moverte. Son del 79, ya nos dijo aquí. De moverte así completamente sin cables. O sea, el rollo de no estar con los cables, ¿no? Digo, claro, sí los audífonos con cables, pero me puedo mover a donde quiera y escuchar la música. Eso no sucedía antes. Esa es la autonomía, ¿no? Es como agarrar el coche, ay, me puedo mover. Y yo digo que a lo mejor eso es lo que cambió. Sí, y yo creo que el mercado también cambió porque las compañías disqueras tenían mayor influencia sobre las estaciones de radio, había más exigencia para las ventas. Que la payola famosa. Sí, la famosa, que existe desde los 60, ¿eh? No creas que no. Pero creo que ahí como que ya estaba más consolidado el modelo. Y ahora ya tenemos a un escucha que es independiente y que decide qué quiere escuchar y ya no le tienes que decir, como tú dices, con el Walkman, porque solito hace su playlist y se la lleva en sus famosos cassettes que además compartía con sus amores o sus amistades. Pero había una catarsis con la novia, te regalo el cassette, con el otro, un poco todavía. Ahora con el streaming se ha hecho, yo digo ya no individual ni autónomo, sino un poco egoísta. Ya no compartes la música de manera como lo hacías antes. Y más que la radio y otros medios de comunicación masiva, pues han perdido terreno y tienen que buscar cómo recuperarlo. Pero esa catarsis Pero allí tú puedes compartir, pásame tu lista. Sí, hay otras maneras. O haces la lista colaborativa, como que creo que sí hay mucha invitación al colectivo. Yo la verdad de chavo lo que sí recuerdo es pues con la novia o los cuates sentarse a escuchar música de los vinilos o de los cassettes. Me prestas el cassette, el vinil. Sí, y mira, compré este disco. Sí, hablabas de música justo compartiendo era una actividad social, ¿no? Sí, claro. Aprendías cosas como decir, no, ¿me prestas tu disco? No. Te lo grabo. Te lo grabo. Ándale, exacto. Y las conversaciones antes, como decías, eran de música. Ahora, ¿de qué platican? De series, de televisión. ¿Con quién hablas hoy? Oye, ¿qué estás escuchando? ¿A qué concierto? Básicamente, ¿qué serie estás viendo? ¿No? Como que se han apoderado de esa conversación. Los quehaceres han cambiado y pues creo que sí es muy revelador de las épocas en las que vivimos. Digo, ya parece que parecemos viejitos diciendo. Pero sí era padre esto, como mira cómo escuchas esto. Hombre, mira esto. Está muy raro, está medio funky, ¿no? ¿No? Sí. Como que compartir lo que estaba uno viviendo. Compartir la escucha, ¿no? La escucha, exacto, porque era una escucha compartida, ¿no? También el Walkman y los audífonos y toda esta tecnología te ayuda a disfrutar la música con una calidad más estándar. Antes dependía si tu papá era audiófilo y tenía lana, un super estéreo. Y si no, pues un roñatina de esos que hay. No, yo tenía, mi primera novia tenía un equipo de sonido. Increíble. No, yo creo que por eso me hice novio de ella. Era un pinche. Uy, no, sí, era una maravilla de esos que había que poner así, ya sabes, ¿no? Con guantes blancos. Claro, ándale, sí. Pero sí sonaba tremendo. Pero bueno, oigan, qué padre estuvo, ¿no? Estuvo bueno. No, yo me divertí bastante. Muchas gracias. Yo les quiero dejar yo también. A ver. Unos datos. Me encuentran como Tere Estrada en las plataformas si quieren saber sobre mi música. Y también, los que quieran el libro de Sirenas al Ataque sobre la historia de las rockeras en México, me pueden buscar en Instagram como Sirena07 y pues ahí echamos chisme. Oye, y acá viene la historia de Club Suicida Underground. Un nuevo fan. ¿Cómo se llamaba? Secta Suicida Signo 20.
suicida. No, bueno. Secta suicida, está fuerte. Secta suicida, siglo XX. Siglo XX. O sea, ya no aplica. Masacre 68 es otra de las bandas punk. ¿Cómo? Masacre 68 es otra de las yo entendí Masaje 68. No, espérate. No. Gracias, Pepe. Gracias, Muchísimas Dominique. gracias. Tere, muchas Gracias, gracias. Pepe. Gracias a usted por Gracias. habernos acompañado. Nos vamos a tomar una semana de vacaciones y regresamos aquí con muchas ganas el lunes 1 de abril. Muy buenas noches.